Bueno muchachos, en este video vamos a ver los elementos de la hipérbola. Empecemos por la definición. La hipérbola es el lugar geométrico de un punto que se mueve en el plano cuyo valor absoluto de las diferencias de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es una constante. Entonces vamos a escribir eso matemáticamente. Entonces nosotros tenemos que la distancia de un punto fijo que vamos a llamar F1 a nuestro punto menos la distancia de otro punto fijo que vamos a llamar F2 a nuestro punto es una constante. Entonces, lo primero que vamos a hacer es dibujar nuestros puntos. Entonces vamos a dibujar el punto F1 y el punto F2, que son los focos. Recuerden ustedes que el punto medio entre los focos se llama el centro. El centro. Entonces nosotros vamos a hacer coincidir, vamos a elegir unos ejes coordenados que nos convengan. Los ejes coordenados que nos convengan es cuando hacemos coincidir el eje focal con el eje de las X y el eje normal con el eje de las Y. Entonces nosotros aquí tenemos que el eje de las X lo hicimos coincidir con nuestro eje focal y el eje de las Y lo hicimos coincidir con el eje normal. ¿Esto qué ventaja nos trae? Nos trae que es una figura que está centrada en el origen. Ahora vamos a dibujar un punto P que tiene coordenadas X, Y. Y vamos a dibujar las distancias de ese punto P a cada uno de los focos. Entonces las distancias del punto P al foco 1 y las distancias del punto P al foco 2. La diferencia de esas distancias tiene que ser una constante que nosotros llamamos K. Ahora vamos a dibujar otro punto en el espacio que vamos a llamar Q. Y de la misma manera vamos a dibujar las distancias de ese punto Q al foco 1 y las distancias de ese punto Q al foco 2. La diferencia de esas distancias tiene que ser la misma constante. Ahora, todos los puntos del plano que cumplen esta condición son los que me definen el lugar geométrico. Si yo me pongo a iterar puntos, esos puntos que cumplen esa condición me dibujan una curva en el plano que tiene la siguiente forma. Es una curva abierta que tiende hacia el infinito, ¿sí? Y que tiene dos ramales. El punto por donde esa curva corta el eje focal se llama vértice. Entonces este sería el vértice 1 y este sería el vértice 2. Entonces son dos ramales. Si nosotros vemos la diferencia de las distancias del punto P que pertenece al ramal de la derecha es positiva. Pero la diferencia de las distancias del punto Q que pertenece al ramal izquierdo es negativa. La magnitud es la misma, pero el signo es diferente. Entonces, por eso se habla del valor absoluto, para que K siempre sea positivo. Entonces, miremos lo siguiente. Nosotros podemos demostrar que la distancia del centro al vértice vale K medios. Eso quiere decir que la distancia entre los vértices vale K. Para no trabajar con fracciones, nosotros vamos a decir que K medios vale A, por lo que K vale 2A. Entonces, este K de acá lo vamos a reemplazar por 2A. Y nosotros también
sabemos que la distancia del centro a los focos vale C. Entonces, de geometría analítica, nosotros sabemos que la distancia de dos puntos en el plano es la raíz cuadrada de y2 menos y1 al cuadrado más x2 menos x1 al cuadrado. Si nosotros desarrollamos esta fórmula con estos puntos, llegamos a la siguiente ecuación. X cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre c cuadrado menos a cuadrado es igual a 1. Nosotros vamos a hacer una sustitución. Vamos a decir que c cuadrado menos a cuadrado es igual a b cuadrado. Entonces la ecuación ya nos queda de la siguiente manera. X cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado es igual a 1. Y esta es la ecuación canónica de una hipérbola centrada en el origen. Nosotros aquí podemos ya sacar las coordenadas de nuestros focos. Nosotros sabemos que la coordenada del foco 1 es menos c, 0. Acuérdense que este vale 0 porque nosotros hicimos coincidir el eje focal con el eje de las x, es decir, la altura en y vale 0. Y F2 tiene coordenadas c, 0. Ahora bien, de la ecuación canónica, que es esta que está acá, como nosotros hicimos coincidir premeditadamente el eje focal con el eje x y los vértices están sobre el eje focal, entonces su coordenada en y vale 0. Entonces todo ese término se anula. ¿Qué nos queda? Nos queda que x cuadrado sobre a cuadrado es igual a 1, por lo que x cuadrado es igual a cuadrado. Resolviendo esta ecuación cuadrática me da que x es igual a y que x es igual a menos a. Entonces, sacando las coordenadas de los vértices, me queda que el vértice 1 tiene coordenada menos a, 0 y que el vértice 2 tiene coordenada a, 0. Entonces aquí ya tenemos nuestras coordenadas para los focos y nuestras coordenadas para los vértices. Cabe notar que esto se cumple para una hipérbola horizontal en el que el eje focal coincide con el eje de las x. ¿Listo?